un tanto, diría, absurda. Las personas, los seres humanos, también se los clasifica según su estado civil, ¿no? Según su estado civil, tenemos los solteros, los casados, los divorciados y los viudos. O sea, los seres humanos tenemos 4 estados desde el punto de vista civil. Luego, otro ejemplo también es el del agua. El agua tiene 3 estados y cada estado depende de la temperatura del medio ambiente: líquido, sólido y gaseoso. Aunque por ahí escuché que han descubierto que el agua tiene un 4º estado. Pero por el momento sabemos que el agua tiene 3 estados que depende de la temperatura del medio ambiente. Entonces, todos los cuerpos en el universo también tienen un cierto estado que estará en función de algún fenómeno físico. En cuanto al hormigón, es otro cuerpo, el cual, desde el punto de vista de las tensiones a las cuales se haya sometido el hormigón, pues presenta 3 estados. El estado que le llamamos normalmente el estado elástico o el estado de las tensiones admisibles. Luego viene el estado de fisuración, o sea, cuando el hormigón, debido a las tensiones, se fisura. Y finalmente hay un tercer estado del hormigón, es el denominado estado último o estado de rotura. Entonces, pues, y cada uno de esos estados depende de las magnitudes de las tensiones que actúan sobre el hormigón. Entonces vamos inmediatamente a ver los estados del hormigón, los estados tensionales del hormigón. Pues bien, a continuación vamos a analizar un elemento estructural de tipo lineal sometido a flexión simple. La flexión simple es una solicitación que produce dentro del material de una viga de hormigón armado un conjunto de tensiones. Estas tensiones se aplican sobre el hormigón y sobre las barras de acero que componen a una viga de hormigón armado. Pero lo que principalmente nos interesa en esta parte que estamos viendo, denominado estados tensionales del hormigón, lo que nos interesa conocer es el comportamiento del hormigón cuando es sometido a flexión simple. Pues bien, veamos inmediatamente. Ahí estoy mostrando una viga embolado, un extremo está empotrado, el otro libre, sometido a un momento flector. Según la norma americana, la nomenclatura, observen, M sub n. Significa que ese momento es el momento denominado momento nominal. ¿No? Esa es la convención de la norma americana. Pues bien, debido al momento flector, aparecen tensiones sobre la viga embolado, tensiones de compresión y tensiones de tracción. Dentro de la sección transversal queda ubicado el eje neutro.
Y en este caso, por encima del eje neutro, el hormigón está sometido a compresión. Y por debajo del eje neutro, como veremos más adelante, ¿ya? El hormigón generalmente se encuentra fisurado. Como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, entonces, debajo del eje neutro, el hormigón no contribuye a la resistencia. De ahí que es imprescindible colocar barras de acero en la zona traccionada, y es así que estas barras de acero son las que se encargan de soportar la tracción que me produce el momento flector. Eso como una pequeña introducción describiendo a una viga en volado donde su extremo libre está sometido a un momento flector nominal de signo positivo. Bien, a las barras de acero que están en la parte traccionada, los vamos a identificar con la nomenclatura esta que dice A sub S1. Y T es la fuerza resultante de tracción sobre estas armaduras. Luego, el hormigón que está por encima del eje neutro, debido a este momento, se encuentra sometido a tensiones de compresión. Y en este caso, estoy mostrando las tensiones de reacción del hormigón. No estoy mostrando las tensiones de acción, ya que debido al momento flector, ya al hormigón que está por encima del eje neutro, le llega tensiones de acción, pero esas no las estoy mostrando. Estoy mostrando las tensiones de reacción. Según la tercera ley de Newton, cuando dos cuerpos entran en contacto, el uno le aplica una fuerza al otro y el otro inmediatamente reacciona. O sea, cuando dos cuerpos entran en contacto, hay una fuerza de acción y la otra es la reacción. Pues bien, aquí estoy mostrando solamente la reacción. De manera similar, las barras de acero que están abajo, debido al momento flector, están sometidos a tracción, ¿no? Que esa sería la acción. Pero aquí estoy mostrando solamente la reacción, que lo identifico con la letra T, ¿no? O sea, hago intervenir a la tercera ley de Newton y la acción es el momento. Y la reacción, por un lado, el hormigón reacciona, ¿no? Y por otro lado, las barras de acero también reaccionan. Bien. La viga que estoy analizando es de sección rectangular. En tal sentido, abajo tengo una dimensión que es el ancho o la base de la sección rectangular, H, que es la altura total, así se le denomina, la altura total. Ahí está la armadura que está en la zona traccionada, la solicitación actuante, que es el momento nominal, y luego muestro la posición del eje neutro y simultáneamente estoy mostrando que por encima del eje neutro el hormigón se encuentra comprimido. Luego, por medio de la letra C, estoy mostrando la posición del eje neutro. El eje neutro se encuentra midiendo desde el borde superior que está comprimido hacia abajo por medio de la letra C. Por lo tanto, la letra C representa la variable que me ha de dar la posición del eje neutro. Bien, dijimos que H es la altura total. Luego, la distancia del borde comprimido, que en este caso está en la parte superior, del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada,
tenemos una distancia que lo identifico con la letra D minúscula, a eso le llamamos la altura útil. Y finalmente, en este gráfico, la distancia del baricentro de la armadura traccionada a sub S1, la distancia del baricentro de esta armadura al borde inferior que está traccionado, lo identifico con R sub 1. Se le denomina recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Pues bien, de aquí en adelante nos tenemos que totalmente familiarizar con los datos que estoy en este momento describiendo. Entonces, cuando tenemos una viga de sección rectangular sometida a un momento flector, pues ahí está el borde comprimido y abajo está el borde traccionado. Y dentro de la sección transversal está el eje neutro. El eje neutro, recuerden que es la línea, la frontera entre la zona comprimida y la zona traccionada. Solo que en la zona traccionada no interviene el hormigón, porque se supone que el hormigón no tiene resistencia a tracción. Interviene solamente las barras de acero A sub S1. Bien, ahora vamos a describir paso a paso el comportamiento del hormigón desde el momento en que le aplicamos cargas y luego esas cargas la vamos incrementando gradualmente hasta que la viga que estamos analizando entre en colapso. Pues bien, cuando las cargas son relativamente de poca magnitud, estaremos en el estado 1 denominado estado elástico. Ahí tengo una viga simplemente apoyada con barras de acero en la parte inferior y barras de acero en la parte superior. Y bueno, para estudiar el comportamiento del hormigón y ver los diferentes estados del hormigón conforme vamos incrementando las cargas, en laboratorio se realiza un ensayo de una viga sometida a 2 cargas puntuales, de manera tal que esas cargas puntuales están ubicadas a 1/3 de la luz de la viga. En otras universidades, este ensayo lo realizan todos los semestres. ¿No? Bueno, continuando. Entonces, aquí vamos a ir incrementando la magnitud de estas cargas puntuales, partiendo de 0, vamos a ir incrementando gradualmente y observando simultáneamente el estado tensional del hormigón. Pues bien, ahí está el diagrama de momentos flectores para las cargas que actúan sobre la viga. Para este análisis y por simplicidad, vamos a obviar el peso propio de la viga. Obviamos, o sea, no tomamos en cuenta el peso propio de la viga, porque, pues de lo contrario, este no sería el diagrama de momentos flectores. Bueno, aplicando 2 cargas puntuales a 1/3 de la luz, el diagrama de momentos flectores muestra que el momento flector en el centro de la viga entre las 2 cargas puntuales es constante. Y si el momento es constante, entonces en esa zona el esfuerzo de corte es nulo. Recuerden que la derivada del momento con respecto a una variable X me da el esfuerzo de corte. Y bueno, si el momento es constante, recuerden que la derivada de una constante es 0. Entonces, el objetivo, la finalidad de adoptar este estado de carga, 2 cargas puntuales ubicados a 1/3 de la luz, el objetivo
es tener, aparte de la viga, o sea, en la parte central, la viga está sometida a flexión simple pura, o sea, en la parte del centro no hay cortantes, no hay torsores, no hay normales. La única solicitación actuante es el momento flector. ¿No? En vez de estas dos cargas puntuales, podía haber adoptado una carga uniformemente distribuida, pero en ese caso el cortante no sería nulo. Pues repito, la finalidad de adoptar este sistema de carga sobre la viga es conseguir que en la parte del centro el corte sea igual a 0 y tener una parte de la viga sometida, repito, a flexión simple pura. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es estudiar las tensiones y las deformaciones en el hormigón justamente de esta parte central, del tercio medio de la viga. Y pues ahí está el diagrama de esfuerzo de corte. En la parte central el cortante es nulo. Pues bien, el estado 1, denominado estado elástico, se da en el hormigón siempre y cuando la magnitud de las cargas esté entre 0 y el 45% de P sub U. P sub U para nosotros ha de ser la carga última, la magnitud de la carga puntual que hace que la viga entre en colapso. Pues bien, en el estado 1, las cargas, o sea, las cargas puntuales, están entre 0 y el 45% de P sub U. Por lo tanto, obviamente la viga no ha de entrar en colapso. Es más, bajo este estado de cargas, la viga ha de estar o tiene que estar en excelentes condiciones de seguridad, de funcionalidad y de resistencia. Aquí hay una pequeña discrepancia con la norma europea. Los americanos dicen 45% de P sub U, los europeos dicen 40% de P sub U. Hay una pequeña diferencia. Bien, entonces, cuando las cargas están entre 0 y el 45% de P sub U, se tiene lo siguiente. No se observan fisuras en la viga. No hay fisuras. Segundo, como veremos a continuación, debido al momento flector en el centro de la viga, ¿ya? Debido al momento flector, sobre el hormigón aparecen por encima del eje neutro tensiones de compresión y por debajo del eje neutro tensiones de tracción. Y además, se observa que estas tensiones tienen una distribución perfectamente lineal. Bueno, eso significa que bajo estas condiciones el hormigón se comporta como un material perfectamente elástico. Aplico cargas, la estructura se deforma, retiro las cargas y la estructura vuelve a su forma original. Pues bien, debido a las tensiones de compresión, por encima del eje neutro, las diferentes fibras de la viga sufren aplastamiento y por debajo del eje neutro, las fibras de la viga sufren alargamiento. Y además, observen, antes de aplicar la carga, la sección transversal es completamente plana y rectilínea. Aplico la carga, aparecen tensiones y la sección transversal se deforma. Y aquí se cumple la hipótesis de Bernoulli, que dice que las secciones planas se mantienen planas
¿no? Hasta la rotura. De manera tal que ahí está la posición del eje neutro, se mide desde el borde comprimido, ¿ya? El diagrama de tensiones es lineal, ya lo mencioné, ¿no? Es totalmente lineal, no se observan fisuras en la viga y el hormigón experimenta en el borde superior que está comprimido, experimenta un aplastamiento que le estoy llamando E sub C1. Las barras de acero que están por debajo del eje neutro están sometidos a una fuerza traccionante que le llamo T sub 1. ¿No? Y bueno, repito que en el estado elástico, cuando las cargas están entre 0 y el 45% de P sub U, ese es el comportamiento de una viga de hormigón armado. Y ahora, a la resultante del diagrama de tensiones por encima del eje neutro, o sea, las tensiones comprimidas, de compresión, disculpen, a la resultante le estoy llamando N sub C1, y con respecto a la fuerza T sub 1, que es la fuerza en las armaduras, hay una distancia, ¿no? Que le denominamos Z, que en este caso le estoy llamando Z sub 1, que en resistencia de los materiales se le llama el brazo mecánico o el brazo de palanca de la sección rectangular que está sometida a flexión simple pura. Luego, las tensiones de compresión en la parte superior y de tracción en la parte inferior. Pues bien, el estado tensional que estoy mostrando en este caso se cumple siempre y cuando la tensión de tracción en el borde inferior de la viga, sigma C1, sea menor a la tensión de ruptura del hormigón por tracción debido al momento flector. Este momento flector por encima del eje neutro produce compresión, por debajo del eje neutro tracción. Y las tensiones máximas están en los extremos. Arriba la tensión de compresión y abajo la tensión de tracción. Pues bien, este estado de tensiones, hormigón sin fisurar, diagrama de tensiones de tipo lineal, se cumple siempre y cuando la tensión de tracción máxima, sigma C1, sea menor a la tensión de rotura del hormigón a tracción por flexión. La norma americana a F sub R, que es la tensión, la resistencia a tracción del hormigón, le denomina el módulo de ruptura del hormigón a tracción por flexión. Entonces, aquí estoy asumiendo que sigma S1 es menor a el módulo de ruptura del hormigón, ¿ya? A tracción por flexión. Bueno, resulta que el módulo de ruptura, ¿ya? La resistencia a tracción del hormigón por flexión se calcula con esta expresión. Es una fórmula de la norma americana. 2 veces por un coeficiente lambda por la raíz de la resistencia del hormigón a compresión simple. Para ser más exactos, a esto que es FC', la norma americana le llama la resistencia especificada del hormigón a compresión simple. Y la norma europea le llama la resistencia característica del hormigón a compresión simple. Bueno, cuando yo llevé hormigón, simplemente era la resistencia del hormigón a compresión simple. Bueno, lambda es un coeficiente que aparece
en las fórmulas de la norma americana a partir del año 2005. ¿Ya? A partir del 2005, la mayoría de las fórmulas de diseño de la norma americana llevan este coeficiente lambda. Ese coeficiente lambda es para tomar en cuenta si el hormigón es de peso específico liviano. Para conseguir un hormigón de peso específico liviano, pues los agregados, como la arena y el ripio, tienen que ser también de peso específico liviano. Pues resulta que, al menos en nuestra región, no tenemos agregados de peso específico liviano. Pero sí, sé que los norteamericanos, desde el año 2005, la norma americana ha incorporado ese coeficiente porque allá en Estados Unidos sí han logrado obtener hormigones livianos. Es que una de las desventajas del hormigón como material de construcción es que es muy pesado, de manera tal que los cimientos de un edificio, los cimientos, son más que todo para soportar su peso propio. El peso de las personas en un edificio prácticamente es como el peso de una mosca. Entonces, el tamaño de los cimientos principalmente depende del peso propio del edificio. Por lo tanto, con la finalidad de conseguir cimientos más económicos de menores dimensiones, pues en Estados Unidos han logrado fabricar hormigones livianos. Bueno, entonces, cuando se tiene hormigones livianos, este coeficiente lambda varía entre 0,7 y 1. Bueno, nosotros como no tenemos hormigones livianos, entonces lambda ha de ser igual a 1. En todas las fórmulas que manejemos, como no tenemos hormigones livianos, lambda igual a 1. Entonces, con esta última expresión se calcula la resistencia a tracción del hormigón por flexión. Luego, con respecto a la tensión de compresión, en el estado 1, llamado estado elástico, las tensiones de compresión sobre el hormigón, en particular la tensión máxima que está en el borde superior, en este caso, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del hormigón a compresión simple. Bueno, cuando digo tensión admisible, me hace recuerdo a el método de las tensiones admisibles aplicado al diseño de estructuras. Eso lo han visto ustedes con mucho detalle en resistencia de los materiales. En resistencia de los materiales principalmente ven el método de las tensiones admisibles. Bueno, entonces, en el estado 1, las tensiones de compresión máximas tienen que ser menor o igual a la tensión admisible del hormigón a compresión simple. ¿Y cómo se obtiene la tensión admisible? Bastante sencillo. Generalmente la tensión admisible es la tensión de rotura o tensión última del hormigón dividido entre un coeficiente de seguridad. Bueno, la magnitud de ese coeficiente de seguridad generalmente varía entre 2 y 3. En este caso yo le he dado el valor de 3. Por lo tanto, la tensión admisible para un hormigón H21, cuando digo H21, significa que la tensión de rotura del hormigón es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, 210 dividido entre 3, bueno, la tensión admisible es 70. Es 70.
Pues bien, antiguamente se aplicaba el método de las tensiones admisibles al diseño de estructuras de hormigón armado, y el diseño básicamente consistía en verificar que la tensión sigma C1' sea menor a la tensión admisible, en este caso a 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, eso con respecto al estado 1 denominado estado elástico del hormigón. La característica principal es que el hormigón tiene un comportamiento elástico, no se observan fisuras y el diagrama de tensiones es totalmente lineal. Bien, ahora, como el hormigón tiene un comportamiento elástico, pues puedo aplicar la ley de Hooke, que dice que la tensión es igual al módulo de elasticidad del hormigón por la deformación específica del hormigón, ¿no? Para cuerpos elásticos tiene total validez aplicar la ley de Hooke. Veamos ahora el estado 2, que es el estado de fisuración del hormigón. Pues bien, ahí está la viga, las cargas que actúan sobre ella, y en este caso, las cargas ya son mayor al 45% de P sub U y menor a P sub U. Resulta que bajo estas condiciones, el diagrama de momentos flectores se va a incrementar. Esta vez, debido a las cargas puntuales, el momento flector en la parte central ya es mayor al primer caso, al estado 1, por eso le llamo M sub 2. Y ahí está el diagrama de esfuerzo de corte. En la parte central, repito, el cortante es nulo y tengo flexión simple pura. Pues bien, bajo estas condiciones de carga, debido al momento flector M sub 2, aparecen tensiones por encima del eje neutro. Por encima del eje neutro hay tensiones de compresión y resulta que el hormigón en este estado se fisura, principalmente en la parte del centro donde el momento es máximo, aparecen fisuras que son visibles a simple vista, pero son fisuras relativamente pequeñas, ¿ya? El hormigón se fisura bajo estas condiciones de carga y se observa que por encima del eje neutro, las tensiones de compresión sobre el hormigón ya no tienen un comportamiento de tipo lineal, sino que el diagrama de tensiones de compresión adquiere un cierto grado de curvatura, Y por debajo del eje neutro, como el hormigón está fisurado, ya el hormigón está inhabilitado para soportar tensiones de tracción. Entonces, por debajo del eje neutro, el único que queda para soportar tensiones de tracción son las armaduras, las barras de acero. Que si no hubiesen estas barras de acero, entonces esta viga entraría en colapso. ¿Qué más tenemos? Ahí está la resultante del diagrama de tensiones de compresión, que ya tiene un cierto grado de curvatura. El brazo de palanca, o sea, la distancia entre la resultante del diagrama de tensiones de compresión y la resultante de las fuerzas en las barras de acero que están en el borde inferior, cerca del borde inferior de la viga. Entonces, el diagrama de tensiones no es lineal ya en el estado de fisuración, ¿ya? Y el diagrama adquiere un cierto grado de curvatura. Es que
Esto es debido al fenómeno de fluencia o de plastificación del hormigón. Muy bien, continuando. Y para concluir con esto de los estados tensionales del hormigón, ahora vamos a describir el tercer estado del hormigón, denominado estado último. Ahí está la viga. Esta vez las cargas puntuales han sido incrementadas de magnitud de manera tal que P es igual a P sub U, la carga que hace que la viga entre en colapso, debido obviamente al momento flector en el tercio medio de la viga. Pues bien, veamos qué tenemos bajo estas condiciones. Pues vamos a tener que el momento, como P es igual a la carga última, el momento, pues, es lo que se denomina el momento último. Bajo esta carga, bajo el momento último, por encima del eje neutro, el diagrama de tensiones de compresión está totalmente encurvado. Totalmente encurvado. Y ya sabemos que eso es debido al fenómeno de fluencia o fenómeno de plastificación del hormigón. Y la sección transversal se deforma de manera tal que en el momento de la rotura, el hormigón en el borde superior que está comprimido sufre un aplastamiento o una deformación específica última de 0.003. En el momento de la rotura, esa es la deformación del hormigón debido a las tensiones de compresión. Y en la parte inferior, las barras de acero están sometidos a una fuerza de tracción resultante que le llamamos T sub U, que es igual al área de las barras de acero multiplicado por la tensión de fluencia del acero. Bueno, N sub CU es la resultante del diagrama de tensiones de compresión sobre el hormigón que está comprimido. Z sub U es su brazo mecánico o brazo de palanca o también llamado brazo resistente. Entonces, acá se observa que las fisuras se incrementan tanto en largura como el ancho de las fisuras. Las fisuras se aproximan muy cerca de la armadura comprimida. O sea, la sección transversal en el tercio medio se encuentra en su totalidad casi totalmente fisurado. Totalmente fisurado. El diagrama de tensiones es totalmente curvilíneo y también acá hay un pequeño detalle que observar. La tensión máxima en el hormigón no corresponde al borde superior. La tensión máxima está del borde superior un poco más abajo. Por ahí está la tensión máxima en el hormigón en el momento de la rotura, en el momento en que el hormigón falla por aplastamiento. Las tensiones de compresión por encima del eje neutro producen aplastamiento y en el momento de la rotura, ese aplastamiento en el borde superior tiene una magnitud de 0.003. Pues bien, eso es lo que tenemos en el estado último. Bueno, son 3 los estados del hormigón y les comento que los estados que se utilizan para el análisis y diseño de estructuras son el estado 1 y el estado 2 se utiliza para analizar la viga bajo cargas de servicio.
El estado último, el que estamos viendo en la pantalla, se utiliza para analizar y diseñar vigas bajo las cargas últimas. Recuerden que las cargas últimas son las cargas que hacen que la estructura entre en colapso. Y con eso prácticamente hemos concluido el análisis de los estados del hormigón, ¿no? Bien, de repente por ahí alguna consulta, alguna duda que tengan. Adelante, ¿cómo apellida? Eh, no siempre, no siempre, ¿ya? Eh, está haciendo usted una pregunta que no es fácil de responder, ¿ya? Esa pregunta la voy a responder cuando veamos eh, eh, con más detalle las deformaciones de, de una viga sometida a flexión simple. En este caso, en este gráfico, ¿ya? En este gráfico voy a explicarle un poquito esta parte. Ahí, por ejemplo, antes de aplicar la carga, la sección de la viga, aquí la viga la estamos viendo de un costado de perfil, ya la viga es de sección rectangular, pero repito, la estamos viendo de un costado. Cuando no hay cargas, la sección está en posición vertical y además no tiene curvatura, es completamente plana. Aplico las cargas y la sección se deforma. Arriba hay aplastamiento, abajo hay alargamiento. Por lo tanto, en este gráfico, como estoy en el estado último, a este plano inclinado, que no es otra cosa que esta sección que se ha deformado debido a las cargas, a este plano se le llama plano de rotura. ¿Ya? Plano de rotura. Y observen que este plano de rotura tiene un cierto grado de inclinación. Resulta que cuando aplicamos el momento, dependiendo de la magnitud de este momento y dependiendo de las dimensiones de la sección transversal de la viga, este plano de rotura puede estar más inclinado o menos inclinado. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos el tema de los dominios de las deformaciones. Y justamente eso vamos a ver el día viernes. Los dominios de las deformaciones para así poder entender con suficiente detalle el comportamiento de una viga sometida a flexión simple. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿Ya? ingeniero. Quería preguntarle ¿Cómo sobre apellida? Meneses Flores. El momento nominal, creo que había una diferencia, ¿no?, entre la norma americana y la europea. No sé si puede explicar eso, por favor. El momento nominal. Ya. Pues bien, ustedes han llevado ya diseños de estructuras de madera, ¿no? Y cuando hablamos de vigas de madera, ¿no? Supónganse que estamos construyendo un techo,
Un techo donde las vigas son de madera. Una madera excelente para techos es el tajibo, aunque ahora el tajibo es una madera preciosa. Hace unos 30 años atrás era una madera que se botaba, ya servía para hacer leña, pero ahora que ya no hay mara, no hay roble, no hay negrillo, que eran maderas preciosas, se utiliza mucho el tajibo, ¿no? Y el curpaú también es una madera bien dura. Bueno, con respecto a las vigas de madera, ¿no? Ustedes, cuando compran la madera, una viga, supónganse que esta es una viga de madera. Dice una viga de, por decir, de 2 por 4. ¿Qué significa eso? Una viga de 2 por 4 y que tenga una longitud de 4 metros. 4 metros. Pues si ustedes van a una barraca y le dicen, necesito una viga de madera, tajibo, de 4 metros de largo y su sección de 2 por 4. Significa que el ancho es 2 pulgadas y la altura es 4 pulgadas. Pues resulta que estas medidas son las medidas nominales. Son las medidas nominales. Así se las medidas nominales. Ya que luego, generalmente, para que estas vigas tengan buen aspecto, las tienen que cepillar. Cuando las cepillan, pues ya no queda de 2 por 4. Queda menos, qué sé yo, queda 1,75 pulgadas por 3,75. En el cepillado se pierde parte de la sección de la madera. Según cuán lo han cepillado, se pierde. Entonces, las dimensiones de la madera sin cepillar son las dimensiones nominales. Y desde luego, estas son las dimensiones ya definitivas, las definitivas. Cosa que si yo voy a calcular la resistencia de esta viga a flexión, pues no tengo que trabajar con las dimensiones nominales, ¿no? Porque sé que las van a cepillar y para ver la resistencia de la viga tengo que trabajar con las medidas que ha de tener al final. ¿Ya? Bueno, volviendo a la pregunta de su compañero. Resulta que para una viga de hormigón armado que lleva barras de acero, ¿ya? Aplicando los métodos por resistencia o el método de los estados límites últimos, como le llama la norma europea, según la cantidad de barras de acero que lleve la sección transversal, ¿ya? La viga ha de llevar barras de acero en la parte inferior, barras de acero en la parte superior, ¿no? Y si la viga es embolado y esta es la carga, entonces el momento es negativo, el eje neutro está dentro de la sección y por lo tanto esta es la zona comprimida y arriba está la zona traccionada. Entonces, aplicando el método por resistencia y sabiendo las dimensiones de la sección transversal de la viga, la altura, la armadura, yo puedo calcular el momento nominal, ¿no? Calculo el momento nominal. Listo. Ahora, cuando esta viga, cuando se inicie en la construcción de una viga, porque primeramente hay que hacer los cálculos en un papel, hacer los planos y luego esos planos van a la obra y se empieza a construir.
obviamente el constructor ha de tener cuidado de respetar los planos, que el ancho sea lo que dice el plano, la altura total, las armaduras también tiene que fijarse y va construyendo. Resulta que cuando se construye, no se construye exactamente como dicen los planos. Siempre hay diferencias, ¿ya? No se construye exactamente, ¿no? Por ejemplo, si el ancho de la viga dice 20 centímetros, pues resulta que al construir no sale 20 centímetros. A veces sale menos, generalmente sale menos, ¿no? Y por lo tanto, pues la viga construida ha de tener menor resistencia. Las barras de acero no van exactamente como dicen los planos. Existen diferencias. Es más, hasta se pueden equivocar y en lugar de colocar unas que son gruesas, colocan unas que son más delgadas. Luego, una viga de hormigón armado necesita hormigón para construirla. El hormigón también. De repente, en el momento que estamos hormigonando, llueve, y si llueve, entonces se va a presentar el agua adicional que ha de disminuir la resistencia del hormigón. Y así hay una serie de imprevistos que al final la viga, una vez construida, no va a tener la resistencia nominal, el momento nominal que habíamos calculado en la oficina. Entonces, si en oficina al principio yo calculé que la resistencia nominal es 10 toneladas metro, al final resulta que no va a ser 10 toneladas metro. Su resistencia ha de ser menor debido a los defectos de construcción principalmente. Entonces, ¿cuál va a ser finalmente la resistencia de la viga? Pues a la resistencia final se le llama, bueno, al momento final resistente se le llama momento último. Momento último. ¿Y cuánto vale el momento último? Les pongo un ejemplo numérico. Si el momento nominal es 10, entonces el momento último es igual a un coeficiente phi multiplicado por el momento nominal. Según la norma americana, este coeficiente, que le llaman coeficiente de ponderación, no es otra cosa que un coeficiente de seguridad. Según la norma americana, dice para vigas que trabajan a flexión simple, este coeficiente de ponderación vale 0,9. Entonces, si yo multiplico 0,9 por 10, pues me sale 9 toneladas metro. Entonces, esta es la resistencia a flexión que al final ha de tener la viga con todos los defectos de construcción. Y aquí está la expresión para determinar la resistencia final a flexión y está en función, obviamente, del momento nominal. Utilizando aquí un coeficiente de ponderación que no es otra cosa que un coeficiente de seguridad, vale 0,9. ¿Qué significa este 0,9? Significa que si el momento nominal tiene un valor, entonces para encontrar ya la resistencia verdadera, debo disminuir el momento nominal en un 10%. Multiplicar por 0,9 significa disminuir la resistencia nominal en un 10% para tomar en cuenta los defectos de construcción. Bien, jóvenes, espero que haya explicado o respondido a la pregunta planteada. Muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. ¿Podría dejar de nuevo esa Adelante. imagen? En la parte que decía que la sección de la viga no va a ser la misma, decía,
para el momento nominal, cuando se ejecuta en obra. Sí, En esa claro parte, que sí. ¿por qué dice que no va a ser la misma, o es que dice que es por el revestimiento que se le hace de revoque? No, es por los Porque encofrados. ahí el elemento no sería ahí en la sección bruta, la que sería ese, la base 20, que No, se no, toma en cuenta es para el por momento nominal. no es por los encofrados. Sí, para Los los encofrados. encofrados, los encofrados, ¿cómo los preparan? ¿Los prepara un carpintero de los mejores? O sea, le dan una calidad de trabajo como para preparar un mueble. No, No, pues agarran la madera, bururum, lo meten a la circular, a lo que salga. Y por lo tanto, los encofrados no van a medir exactamente 20 centímetros. ¿No? O sea, con la finalidad de ganar tiempo, los maestros, hay bulla que no deja, por favor, alguien está con su micrófono, ¿ya? Los encofradores, pues, no son maestros carpinteros expertos que preparan muebles finísimos. Porque un carpintero que prepara muebles finísimos, no, pues ese señor va, sus medidas lo ha de hacer al milímetro. Aquí no, como lo que se va a hacer es una obra bruta, no se requiere trabajar al milímetro. Las maderas los cortan y a veces pues no sale 20, sale 19,7, 19,6. Obviamente también, si disminuye demasiado, pues se rechaza. Al final, todo tiene un límite. Pero, repito, si hay variación en las dimensiones de una viga, es por la manera como se corta las maderas para el encofrado. Bien, jóvenes, ¿alguien más por ahí? ¿puedo hacer una consulta más, ingeniero? Claro, claro, adelante. Sobre el estado 2, no sé si podría compartir la diapositiva del estado de El fisuración. estado, claro que sí, aquí está. El estado 2. Ese es el estado 2. No, el estado 3 está ahorita. En el estado 2. Sí, ese. Este es el Este, estado 2. sí. La fisuración que aparece en el borde traccionado, ¿no? De la parte inferior de la viga. Sí, Esa correcto. fisuración, en el estado de fisuración, no debe pasar de la zona traccionada, del área traccionada de la viga, decía. Porque en el estado 3 nos decía que se acerca o pasa a la zona ya comprimida No, ya. hay una partecita que donde usted se expresa y no tiene sentido. Decir que la fisura no tiene que pasar la zona traccionada. Sí, No, no es en el así. estado de fisuración, esa parte quería, si me podía aclarar, hasta dónde llega esa No, fisuración. llega hasta donde está el eje neutro. Llega hasta donde está el eje neutro. De abajo hasta donde está el eje neutro es la fisura. Solo que en el estado 3, ¿ya? El eje neutro queda más arriba y por lo tanto la fisura también sube más arriba. Ya llegaría a la zona comprimida. Claro, por eso dice acá abajito, debido al tamaño de las fisuras, la zona comprimida queda muy reducida, lo cual significa que el eje neutro, aunque este me dibujo no está escala, el eje neutro ya queda cerca del borde comprimido. ¿Por qué? Porque las fisuras pues tienen que llegar hasta el eje neutro. Y en el estado último, las fisuras suben tan hasta arriba y obviamente el eje neutro también sube más arriba. Ya, gracias, ingeniero. Esa nomás era mi duda. Muy bien. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Para el día viernes van a estudiar el tema de
dominios de las deformaciones. No sé dónde está esa parte. Esto es estado del hormigón. Oh, 2 veces tengo estado del hormigón.